Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con ganas de chismear un poquito, porque hoy el tema está que arde. Ya vieron el título, ¿verdad? Demet Özdemir. Italia. Y Can Yaman en medio. Sí, prepárense porque vamos a desmenuzar esta bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con todas las noticias, rumores y exclusivas del mundo del espectáculo turco y de tus novelas favoritas. Vamos a estar al día de todo. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos al grano. Últimamente las redes sociales y los medios turcos están que echan humo con una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem Erkencikus, o pájaro soñador para algunos, se fue a Italia. Y no se fue de vacaciones a disfrutar de la pizza y el Coliseo. Los rumores apuntan a que su escapada tiene mucho que ver con adivinaron. Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando, pero ¿qué pasó? ¿No estaban ya divorciados? ¿No estaban cada uno siguiendo su propio camino? Pues sí, técnicamente sí. Pero como saben, la vida de las celebridades a veces es más complicada y llena de giros inesperados que una telenovela turca. Y a veces, la llama de un amor pasado parece ser más persistente que los guiones mejor escritos. Para entender bien esta situación, tenemos que rebobinar un poquito. Como recordarán, Demet y Can fueron la pareja del momento. Su química en Erkencikus era innegable, traspasaba la pantalla y los convirtió en un fenómeno mundial. Todos creíamos que su amor era real, que era un cuento de hadas hecho realidad. Y por un tiempo quizás lo fue. Era la pareja dorada, la fantasía que todos queríamos ver hecha realidad. Cada aparición pública, cada foto juntos, era un torbellino de emociones y suspiros. Su conexión era tan palpable que se convirtió en un combustible para la serie, impulsando aún más su éxito. Pero lamentablemente la historia de amor no tuvo el final feliz que todos esperábamos. La relación terminó, y no de la mejor manera. Hubo rumores de celos, de egos inflados, de agendas apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos. En fin, lo que suele pasar en muchas relaciones, solo que esta vez bajo el escrutinio público. Y es que vivir un romance bajo el constante ojo de las cámaras y la opinión pública es un desafío titánico. Cada discusión, cada gesto es amplificado y analizado hasta la saciedad, añadiendo una presión extra a la pareja. Después de la ruptura, cada uno tomó su propio camino. Can se fue a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo. Buscó un nuevo horizonte, quizás huyendo de los fantasmas del pasado y buscando reinventarse profesionalmente. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, donde siguió cosechando éxitos con sus proyectos televisivos. Se refugió en el trabajo, demostrando su talento y profesionalismo a pesar de las turbulencias personales. Incluso se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Parecía que cada uno había superado al otro y que la página de su relación había sido definitivamente cerrada. La boda de Demet fue un evento mediático, una declaración de intenciones de seguir adelante y construir una nueva vida. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Como saben, Demet y Oğuzhan se divorciaron hace relativamente poco tiempo. Un divorcio que, según los medios turcos, fue bastante turbulento y lleno de acusaciones. Los rumores apuntan a diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas y, como siempre, la sombra alargada del pasado. Y ahora, con Demet soltera de nuevo y Can viviendo en Italia, los rumores de un posible reencuentro o al menos de algún tipo de interacción entre ellos han resurgido con fuerza. La chispa que parecía apagada, ha vuelto a encenderse, alimentada por la nostalgia y la especulación. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí es donde entra en juego la escapada de Demet a Italia. Oficialmente la actriz viajó al país europeo para participar en un proyecto laboral. Sin embargo, muchos aseguran que este proyecto es solo una tapadera y que la verdadera razón de su viaje es otra: verse con Can Yaman. Un encuentro secreto, una conversación pendiente, la oportunidad de cerrar heridas o, quizás, de reavivar la llama. La posibilidad es tentadora y ha puesto a los fans en estado de máxima alerta. ¿Será cierto? Pues, nadie lo sabe con certeza. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido estos rumores.
Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Las redes sociales están inundadas de mensajes, teorías y montajes que intentan descifrar la verdad detrás de este viaje. Los fans más acérrimos analizan cada detalle, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. Algunos medios turcos incluso aseguran que Kayhanman ha estado intentando contactar a Demet desde hace tiempo, que ha estado enviándole mensajes y tratando de convencerla de que se reúnan para hablar. Y parece que finalmente Demet ha accedido a verlo. Se dice que Kayhan ha sido persistente insistiendo en la necesidad de una conversación honesta y abierta. Un intento de enterrar el hacha de guerra y quizás, de explorar la posibilidad de un futuro juntos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este reencuentro? ¿Será para retomar su relación? ¿Será para aclarar viejos rencores? ¿O será simplemente para hablar como dos personas adultas que alguna vez se amaron? Las posibilidades son infinitas. La realidad seguramente se encuentra en un punto intermedio entre todas las especulaciones. Pero lo que sí es cierto es que este viaje de Demet a Italia ha generado una gran expectación entre los fans de ambos actores. Muchos todavía sueñan con verlos juntos de nuevo y creen que este reencuentro podría ser el primer paso para una reconciliación. Es el deseo de ver el final feliz que nunca llegó, la esperanza de que el amor verdadero pueda superar todos los obstáculos. Otros, por su parte, son más escépticos y creen que este reencuentro no es más que una estrategia publicitaria para generar titulares y mantener a ambos actores en el centro de la atención mediática. Una jugada maestra para revitalizar sus carreras y asegurar la continuidad de su relevancia en la industria del entretenimiento. Y también están los que piensan que Demet simplemente necesita un cambio de aires después de su divorcio y que Italia es el lugar perfecto para relajarse y recargar energías. Un escape de la presión mediática y una oportunidad para reencontrarse consigo misma, lejos de los reflectores y los juicios públicos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el viaje de Demet Özdemir a Italia y su posible encuentro con Kayhanman han puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco. Ha sido como lanzar una piedra a un estanque, generando una onda expansiva que ha alcanzado a fans, medios de comunicación y a la propia industria del entretenimiento. Personalmente creo que es importante no dejarnos llevar por los rumores y esperar a que los propios protagonistas nos cuenten la verdad. Al final, son ellos los que tienen la última palabra. Su historia es suya, y solo ellos pueden decidir cómo escribir el siguiente capítulo. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, comentando y disfrutando de este culebrón de la vida real. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso? La vida de las celebridades es como una telenovela interminable, llena de giros inesperados, romances apasionados y rupturas dolorosas. Además, hay otro punto interesante a considerar. Kayhanman ha estado muy activo en sus redes sociales últimamente, publicando fotos y vídeos desde Italia que han despertado aún más sospechas. Algunos fans han notado que en algunas de estas publicaciones hay detalles que podrían indicar que Demet está cerca. Por ejemplo, un perfume que ella suele usar, o un bolso que le hemos visto llevar en alguna ocasión. ¿Será casualidad? Lo dudo mucho. Son pequeños guiños, detalles sutiles que alimentan la especulación y mantienen viva la esperanza. También hay que recordar que Kayhanman siempre ha hablado muy bien de Demet, incluso después de su ruptura. En varias entrevistas ha dicho que la considera una persona talentosa y que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Esto podría indicar que todavía siente algo por ella y que no ha perdido la esperanza de retomar la relación. Sus palabras han sido interpretadas como un signo de admiración y cariño persistente, una señal de que la puerta a una posible reconciliación nunca ha estado completamente cerrada. Y por otro lado, Demet también ha dejado algunas pistas en sus redes sociales que podrían interpretarse como un indicio de que está pensando en Kayhan. Por ejemplo, ha publicado canciones románticas que parecen hablar de segundas oportunidades y de la importancia de luchar por el amor. Letras que evocan la nostalgia, la añoranza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Un lenguaje cifrado que solo los fans más atentos pueden descifrar. Incluso algunos medios han reportado que Demet ha estado aprendiendo italiano en secreto, lo que podría ser una señal de que está planeando pasar más tiempo en Italia. Un movimiento estratégico que podría facilitar un reencuentro con Kayhan y la exploración de un futuro juntos. En fin, como ven, hay muchos elementos que nos hacen pensar que este reencuentro entre Demet y Kayhan podría ser mucho más que una simple coincidencia.
Un cúmulo de señales y pistas que apuntan a una posible reconciliación, un capítulo nuevo en una historia de amor que nunca terminó de escribirse. Pero como dije antes, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos y si Demet y Can finalmente deciden darle una segunda oportunidad a su amor. La paciencia es clave en este juego de especulaciones y rumores. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, pegados a las redes sociales y a los medios turcos, para mantenerlos informados de todas las novedades. Seremos sus corresponsales de primera mano, trayéndoles las últimas noticias y análisis de este culebrón turco. Así que, ya lo saben, no se despeguen del canal y estén atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que tendremos más noticias sobre este culebrón. La historia está en desarrollo y promete nuevos giros y sorpresas. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, Demet Özdemir viajó a Italia, supuestamente por motivos laborales, pero los rumores apuntan a que podría haberse reunido con Can Yaman. Las redes sociales están que arden con especulaciones y los fans de ambos actores están divididos entre la esperanza de una reconciliación y el escepticismo. La verdad, como siempre, la tienen los protagonistas, y solo el tiempo dirá qué pasará entre ellos. Es un misterio que nos mantiene en vilo, a la espera del desenlace. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan jugoso. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son el combustible de este canal y la base de nuestra comunidad. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.